Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Monte Ávila. Es un gusto verlos conectarse, bienvenidos todos a la lección inaugural de la Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad. El nombre de esta lección se llama El aula como espacio necesario. Va a ser un momento bien interesante hoy en la tarde donde podamos compartir todos y aprender cada día más como docentes, como estudiantes, como relacionados al ámbito educativo. Bueno, es un gusto para mí presentar a la decana, la magíster Alexandra Ranzolín, que está con nosotros, el director de la Escuela de Educación, el magíster Francisco Blanco, la secretaria académica, la licenciada Anmarila Riva, muchas autoridades, pero mucha gente muy conocida, muy amiga, que se está conectando por acá, muy querida también. Los saludo a todos. Espero que sea un gusto para ustedes compartir esta tarde en la presentación del doctor Mariano Herrera, al cual paso a presentar. Con mucho gusto le doy la cordial bienvenida a este evento y quiero permitirme leer un pequeño resumen de su currículum para compartirlo con ustedes. El doctor Herrera nació en Caracas, es egresado del Instituto Pedagógico de Caracas. Realizó su maestría y doctorado de Ciencias de la Educación en la Universidad París 8 y es miembro fundador del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas, el CICE. El doctor Herrera se ha desempeñado como profesor de posgrado en la UCB, en el UPEL, en la USB y en la UCAP. Sus trabajos de investigación se relacionan con el desempeño educativo en el aula, la eficacia escolar, la misión de la escuela y los proyectos del plantel. Así también, el doctor Herrera es experto en diseño de políticas públicas educativas y en proyectos de mejora escolar en escuelas públicas y privadas. Consultor internacional en áreas de gestión educativa y de pedagogía basadas en la evidencia. Ha dirigido diversas investigaciones sobre problemas escolares, coauspiciadas por el CONICYT, la UNESCO, Sinterplan, la OEA, así como organismos multilaterales. Fue director del Centro Interamericano de Estudios e Investigaciones para el Planeamiento de la Educación entre 1995 y 1999. Participó también entre 2002 y el 2005 en la investigación iberoamericana sobre la eficacia escolar y la mejora de la escuela, el IIEE. Finalmente, fue consultor del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, para la reapertura de escuelas durante el COVID-19 en República Dominicana. Para nosotros, en la Escuela de Educación, en la facultad en general, es un honor tener acá al doctor Herrera con nosotros y bueno, esperamos con mucho agrado que estemos todos en sintonía y escuchemos lo que nos tenga que decir. Le doy el pase en este momento a la decana, la querida profesora Alexandra Ranzolín. Bienvenida, decana. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy, entonces, nos reunimos para escuchar una lección inaugural que promete. Corresponde al año 2020-2021 y, como decía el profesor Bolívar, es un gusto para nosotros contar con la presencia del doctor Mariano Herrera. Desde sus inicios, recordamos, que la Universidad Monte Ávila asumió el reto de apostar por la educación como centro de la formación integral de la persona. Hoy nuestra facultad sigue efectivamente trabajando por este objetivo, por ofrecer esa caja de herramientas que les permitirá a nuestros estudiantes, gracias a la intervención también de sus profesores, que son sus guías, les permitirá sin duda alguna hacer el mayor bien que se le puede hacer a una sociedad, que es formar seres humanos capaces de apreciar la realidad, de observar, de actuar, de crear, de asumir sus responsabilidades y especialmente de buscar la verdad, de amar el conocimiento. En este sentido, cada uno de nuestros estudiantes y profesores reconocen su vocación, esto es claro, y pueden decir que son personas especialistas en personas. Es un poco lo que nos permite a nosotros también como facultad, como universidad, entender el gran valor del trabajo que estamos haciendo día a día. Entonces, culmino señalando con que el tema que trataremos hoy no es un tema nuevo, pero nos afecta directamente y nos hace reflexionar aún más en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Nos hace reflexionar aún más porque la realidad, de alguna manera, nos llama
a conocerla a profundidad. Y no nos llama tímidamente, nos grita al oído esa necesidad de conocer y de crear, de generar esas respuestas que nos pueden ayudar de alguna manera a asumirla, a abrazarla y a seguir caminando. Consideramos entonces esencial el día de hoy hablar del aula como espacio necesario. Bienvenido, doctor Mariano Herrera. Es un gusto contar con usted en esta oportunidad. Muy bueno, muchas gracias al profesor Bolívar, al profesor Alexander. Para mí es un gusto también enorme y sobre todo un honor que me hayan concedido este sitial de ser el que, bueno, aporta en esta lección inaugural en una universidad primero prestigiosa y pues que ha dado muchas muestras de que la educación es prioridad, tanto como carrera como tema nacional, ¿no? De manera que desde ese punto de vista para mí es un gran honor y un gusto porque la verdad es que trabajar en lo que trabajo me gusta mucho y no lo sufro, me da mucho, me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones hacer lo que hago. De tal manera que independientemente de que lo haga bien o mal, ¿no? Yo trato de que sea bien, pero todos podemos tener altos y bajos en nuestro desempeño, ¿no? Pero bueno, es un verdadero placer. Bueno, voy entonces a compartir la pantalla. Vamos a ver si no me equivoco haciendo las cosas tecnológicas como debe ser. Aquí está. Ajá. Ok, bueno, pues este es el tema, el aula como espacio necesario. Vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a trabajar aquí. El tema, la razón por la que hemos decidido trabajar este tema es que, bueno, la pandemia, entre otras cosas, ha alejado, pero muy importante el tema de la pandemia para esta situación, ¿no? Ha alejado a alumnos y a docentes de las aulas en todos los niveles educativos, de educación inicial, pues, o preescolar, como también se llamaba antes, primaria, secundaria, universitaria y universitaria en sus dos niveles, pre y posgrado, ¿no? Todos nos hemos alejado de las aulas y hemos tenido que intercambiar y compartir y enseñar y aprender mediante otras modalidades no presenciales, sobre todo pues la virtual, por supuesto, pero además pues con todas estas otros mecanismos que no sé si podrán llamarse virtuales, que son, bueno, WhatsApp y YouTube y Facebook, las redes sociales en general, que por suerte estaban ahí. Quizás todos nosotros no sabíamos todo el potencial que tenían y la ayuda que nos ofrecieron cuando nos vimos todos obligados a trabajar con esas redes sociales, con esas plataformas. Yo, por ejemplo, ni siquiera sabía que existía el Zoom, ¿no? Bueno, y ahora resulta que no solamente es el Zoom, es Teams, es el Meet, y hay más, ¿no? De tal manera que todos los docentes que no estábamos tan cerca de esto, o por lo menos desde el punto de vista de dar clases, pues, nos vimos obligados, ¿no? Y fue una millonada de gente en el mundo que se vio en esta obligación, lo cual creo que fue bueno, porque una de las cosas que decían, bueno, que no estaba alejado de la verdad, es que si había una profesión alejada de Internet, pues de la tecnología, de Word, de Excel, de todas estas cosas, PowerPoint y muchas más, eran los docentes. Los docentes, digamos, yo recuerdo hace quizás menos de 10 años, los directores se veían obligados a subir toda la información que le tenían que enviar al ministerio a una plataforma y bueno, muchos de ellos ni siquiera tenían ni una computadora ni Internet en su casa, en Venezuela. Y se tenían que ir a un cibercafé o algo por el estilo, con una persona joven, a veces era un hijo o alguien por el estilo, para que los ayudara primero a llenar las hojas de Excel con la matrícula, los repitientes, toda la información, las edades, todo lo que pedía el ministerio y sigue pidiendo, y además de eso subirlo a una plataforma que no tenían ni idea, los directivos no sabían cómo hacer eso, ¿no? Y no fue que aprendieron mucho, porque iban con estas personas que los ayudaban y bueno, casi que dejaban en manos de ellos hacerlo, ¿no? La docencia era una profesión, pues, que estaba muy, en Venezuela y en otros países de América Latina, muy alejada del tema tecnológico, pero incluso de usar computadoras, ¿no? Y manejar programas básicos, ¿no? De verdad que fue bueno desde ese punto de vista que la pandemia haya llevado para eso.
es casi que el único punto de vista. La pandemia ha sido un desastre. Los resultados en aprendizaje en el mundo entero son catastróficos. Así, esa palabra no la digo yo, la dice UNESCO, la dice las Naciones Unidas. Ha sido catastrófico lo que ha sucedido con el aprendizaje. Se ha retrocedido en todos los niveles educativos, incluyendo posgrado, de una manera bárbara. En primaria y en secundaria los retrocesos de aprendizaje son del 89%, y eso ya es mucho decir, cuando sabían, por ejemplo, que en América Latina 50% de los alumnos que estaban en edad de primer año de bachillerato aproximadamente no comprendían bien lo que leían. 50% es un promedio. Si nos íbamos al 20% más pobre, eso se volvía 75%, ¿no? De manera que ya eso era antes de la pandemia. O sea, imagínense cómo estará eso hoy en día, ¿no? Y en Venezuela, pues donde las dificultades de conexión, por una parte, de electricidad, por otra parte, más la escasa posibilidad de que cada niño tuviera un dispositivo para él solo, para trabajar en su casa, pues obviamente generó muchísimos problemas, y la consecuencia es, bueno, gigantesca. A lo que vamos a tener que enfrentarnos ahora cuando volvamos a la presencialidad y desde este mismo año escolar con o sin presencialidad, es a un reto muy grande y a una situación muy severa. El tema de hoy no es solo pandemia, vamos a ver otras cosas, así que voy a dar inicio a, digamos, lo que nos tiene que orientar un poquito para saber de qué trata la rama en la que trabajamos como profesionales, que es la educación. ¿Para qué existe la educación? ¿Por qué los países tienen, en el caso de Venezuela, son cerca de 27.000 escuelas, 450.000 maestros, 10 millones de alumnos, y una tajada del presupuesto enorme se la lleva el sistema educativo? Que sean poco con respecto a lo que hace falta, es cierto, pero eso no quiere decir que sea poco en términos absolutos. Se lleva cuando menos el 17%, y se ha llevado hasta el 24% del presupuesto nacional, dependiendo de cómo está la situación económica del país y de las prioridades de los gobiernos, ¿no? Pero se lleva una tajada muy grande. ¿Por qué? ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, bueno, la primera razón es que está establecido que si la educación funciona como está previsto que funcione, lo cual no quiere decir que esté funcionando así, pero sí y cuando funciona así, la escuela está y el sistema educativo está para garantizar la igualdad de oportunidades. Eso es una misión social de la escuela, una misión muy importante. Es que un niño que nace en un barrio pobre con papás y mamás de bajo nivel socioeconómico, pero también de muy bajo nivel educativo, tenga las mismas posibilidades, vamos a decir, de graduarse de bachiller, que una persona que sea lo contrario, un niño hijo de papás, no sé, universitarios, o con una posición económica más cómoda. Si lo que hace que una persona pueda llegar a bachillerato, por ejemplo, es el apoyo que tiene la familia, y lo que hace la escuela no sirve para eso, pues entonces no se está garantizando la igualdad de oportunidades y se pierde la misión real de la escuela, y ya no se justifica todo lo que se gasta en ella, ¿no? Entonces, es muy importante que esta primera misión escolar sea muy clara para todos los docentes. Nosotros tenemos que, eso tiene un nivel pedagógico. Nosotros en las aulas, cuando trabajamos, como lo he hecho yo en algunas épocas de mi vida, en escuelas públicas, con niños en situación de pobreza, los alumnos, tenemos que conocer los métodos que funcionan con ellos, que no son los mismos métodos que funcionan con un niño que tiene un papá universitario y que tiene la casa llena de libros y de acceso a todo tipo de bienes culturales, ¿no? Cuando eso escasea, cuando los bienes culturales escasean en las casas, cuando el vocabulario de la familia es escaso también, es pobre, pues las condiciones que tiene ese niño para aprender pues son mucho más difíciles de superar que en el caso de un niño que vive en una casa con un vocabulario rico, con libros y con quién sabe cuántos otros bienes culturales, pues viajes, idiomas, quién sabe. Entonces, eso no se puede perder de vista. Y esto también se aplica para diferencias individuales, no solamente para diferencias sociales. Hay que darle igual de oportunidad a un niño que es más tímido que otro, o un niño que es más hablador que otro, pero se concentra menos leyendo. Es decir, hay una serie de cosas que pueden generar desigualdades en el nivel de aprendizaje también dentro de cada aula de clase, aun cuando la situación con la que estamos trabajando
en el aula sea más o menos homogénea desde el punto de vista socioeconómico o de acceso a bienes culturales. Ese pues, es el primero y para mí muy importante de los fines de la educación, que es social. El segundo es un fin cultural. Nosotros, toda educación, con o sin escuelas, con o sin maestros, porque la educación durante muchos años trabajó en muchas sociedades y sigue siendo así en algunas etnias, no funciona a través de las escuelas, sino a través de una transmisión directa entre generaciones, con muchas veces pues sin ni siquiera lenguaje escrito. Pero en ambos casos, tanto en sistemas educativos con escuelas como en sistemas educativos intrageneracionales o intergeneracionales, perdón, de una manera oral, el objetivo es transmitir los valores y el patrimonio cultural de esa sociedad a la que perteneces, ¿no? Por una parte, por supuesto, automáticamente se transmite el idioma, pero también se transmiten las tradiciones, muchos valores, si se quiere, la música, las cocinas, la manera de cocinar, es decir, hay muchas cosas, y para eso pues existen hasta los museos pues en nuestras sociedades. Hay una necesidad de pasar de una generación a otra todo lo que son nuestros valores. Todos nosotros apreciamos muchísimo y nos jactamos de que la hallaca que preparamos es de nuestra abuela o de nuestra bisabuela, o cosas por el estilo, ¿no? Y muchas veces decimos cosas que no son ciertas, relacionadas con que todo pasado fue mejor, ¿no? No forzosamente eso es cierto, pero es ese espíritu de transmitir valores y patrimonio cultural. Y hay unos valores que sí son de la sociedad actual. Por ejemplo, nosotros tenemos que transmitir valores relacionados con la sociedad que queremos, valores de ciudadanía, valores democráticos, valores de respeto al diferente, al otro, a la persona que no es igual a uno, que habla otro idioma, que viene de otro país, que es de otra clase social. Todo eso se tiene que transmitir a través de la educación, y a veces la educación tiene que ir en contra de lo que los niños están recibiendo como educación en su casa. Por ejemplo, uno puede tener en su casa un papá o una mamá, vamos a decir, racistas, ¿no? Que, bueno, desprecian cierto color de la piel y no dejan que sus hijos jueguen con niños de ese color. Eso en la escuela lo tiene que combatir, fomentando el valor de respeto y de la tolerancia a la diferencia, ¿no? A la diferencia de color de piel o de cualquier otra cosa, ¿no? Igual, pues, los valores de respeto a las leyes, al Estado de Derecho, y toda una cantidad de cosas más que podríamos hablar sobre lo que es la educación ciudadana, que forma parte de una transmisión de la escuela. Eso no se aprende solo, ni siquiera es seguro que se aprende en la casa, porque en la casa puede no ser democrática. Podemos tener personas que creen en dictaduras, o que creen en autoritarismo, o que creen quién sabe qué. Entonces, la escuela es el sitio donde esos valores, que son los que acordamos tener como sociedad a partir de distintos documentos nacionales, como la Constitución, por ejemplo, sean realmente aprendidos en la escuela, o sea, enseñados por nosotros como docentes y como escuelas, ¿no? La transmisión es una palabra muy importante que ha dejado de estar de moda, porque ahora, como se llama facilitar, hay un poco de miedo con la cosa del constructivismo y qué sé yo qué, que el niño aprende solo por descubrimiento, por exploración, que no, sí hay que transmitir y sí hay que utilizar la memoria, ¿no? Hay muchas cosas sobre este tema que se confunden, ¿no? Porque una cosa es que uno aprende las cosas al caletre y no sirve para nada, o estudio solo para examen y tampoco sirve para nada. Eso estamos de acuerdo porque no es lo que hay que buscar. Pero yo voy a decir una frase que a lo mejor suena un poco chocante para lo que se está oyendo hoy últimamente, pero sin memoria no hay aprendizaje. El aprendizaje es forzosamente memoria. Nosotros no tenemos nada que hayamos aprendido que no se guarde en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, hay que transmitir cosas que se puedan guardar en la memoria y que no sean de memoria mecánica o de corto plazo, que bueno, le estudio esta noche, paso el examen, pero ya mañana es viernes, pues ya el sábado no me lo sé, ¿no? De todo eso trata la pedagogía, de que eso se logre, ¿no? Y lo otro es transmitir conocimiento, que es el punto número 3. Los conocimientos, pues ya no es solamente los valores relacionados con la sociedad que queremos o a la que pertenecemos, sino ya es pues todo lo que se está produciendo en el área científica o en el área de la literatura o en el área de la filosofía o en el área de la geografía, es decir, o en el área de la astronomía. Hay muchas cosas que hay que transmitir. No, que todo eso está en Internet. Bueno, por supuesto que sí,
pero no llega a Internet cualquiera al conocimiento que efectivamente se necesita. Y además, una cosa que se sabe en educación es que para acceder a determinado nivel de conocimiento hay que tener un nivel previo de conocimiento. Es decir, uno no llega, a lo mejor no llega a Internet a definición de mecánica cuántica, pero si no tiene los elementos anteriores para entender lo que es todo el sistema de física cuántica, pues lo que lea de mecánica cuántica es imposible que lo entienda, porque no tiene los conocimientos previos que son como las condiciones, los pisos de un edificio que hay que hacer antes de llegar al último, ¿no? Hay que hacer y que subir, ¿no? Por la escalera. Y lo último, pues, es lo que está hoy en día como mayor prioridad en muchos organismos nacionales e internacionales, que es la adquisición de competencias, que son todo ese tipo de cosas que están de moda, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la alfabetización tecnológica y algunos otros temas, la comunicación empática, en fin, toda una serie de dimensiones que se llaman competencias hoy en día, aun cuando todos sabemos que no hay mucho acuerdo sobre qué significa esa palabra, ¿no? Competencia. En inglés se utiliza, por ejemplo, la palabra skill, y skill en inglés significa habilidad. En español, competencia no es sinónimo de habilidad. Entonces, la definición de competencia entre idiomas mismos y dentro de un mismo idioma no está siempre perfectamente aclarada, ¿no? De manera que por ahí hay cosas que no siempre están funcionando de manera ideal. Okay. Disculpe, entonces, doctor Mariano, disculpe, sí. Recuerde pasar las diapositivas. Sí. Nosotros estamos viendo la primera, pero ya las siguientes no se ven. Eso... Yo estoy en una que se llama Razones de ser la educación. ¿Esa no la ven? No la estamos viendo. Ah. Sí, claro, sí. Con razón. Vamos a salir de aquí. Voy a dejar de compartir y a ver cómo hacemos para solucionar eso, porque... A ver. Ahí la ven. Si ven razones de ser de la educación. Ahora sí, pase la siguiente para cerciorar. Pase usted la siguiente. Ahí está la siguiente. No se ve. No la vemos. Ajá. Porque no hace algo, dele a F5 y entonces ahí usted la va a ver como pantalla completa. Y, ahí no ven, aquí ven la siguiente. Ah, sí, ahí sí está pasando, sí. ¿Y aquí? También, ahí ya pasó. Sí. Bueno, lo voy a dejar así, que no es presentación completa, pero lo dejamos así, ¿no? Ok. Bueno, eso nos lleva pues a otros temas que ya no son esencialmente de lo que es la educación, sino de lo que es la docencia específicamente. Y uno de los principios de la docencia que hay que tener claro es que todos los niños son educables. Es un principio pedagógico, uno de los, bueno, es una idea que parece muy genérica, pero no siempre se tiene claro. Un pedagogo francés contemporáneo llamado Philippe Mérieux es uno de los que más ha, digamos, promovido que esto se domine. Todos los niños son educables. Lo que tenemos es que tener la pedagogía que se requiera para que las técnicas de enseñanza sean eficaces para todos los niños y no solamente para los buenos alumnos o para los que tienen unas condiciones favorables al aprendizaje, por lo que hablábamos antes de su origen de bienes culturales familiares, ¿no? Entonces, eso es un tema pues muy importante que tengamos. La pedagogía no puede quitarse nunca de la cabeza, que los pedagogos, esta idea. Todos los niños son educables. La otra, esta es una cosa que es muy... viene de los griegos, de los romanos, ¿no? ¿Qué es lo que es la función pedagógica en general y del docente en particular? Bueno, hacer que el saber sea algo que el niño quiera, como quiere un chocolate, que los alumnos siempre prefieran aprender que hacer otra cosa. Eso es un tema que no es fácil de lograr, pero eso, digamos, es el ideal de la función pedagógica. Nosotros, a ver, si uno le pregunta a cualquier niño hoy, mañana, a nuestros hijos, nuestros nietos, o a quien sea, ¿qué es lo que más te gusta del colegio? Lo más probable que diga es que es el recreo, ¿no? Y está bien, eso está bien, porque en el recreo se divierte, en el recreo está con los amiguitos, en el recreo es más libre,
Eso no hay que reprocharlo ni hay que extrañarse. Pero lo que más hace que un docente se muestre como eficaz y logre lo que quiere que es que sus alumnos aprendan, es hacer que lo que él enseña, que el saber, el conocimiento, lo que está en el objetivo de cada día de clase, es algo que el niño desea, que quiere estar ahí, quiere seguir aprendiendo. Yo siempre pongo un ejemplo que es un reflejo de eso con un hijo mío. Él estaba en un colegio con el sistema educativo francés, por cierto, y estaba como en tercer año de bachillerato, esa edad difícil de la adolescencia, que ir a la escuela es siempre algo, bueno, que nadie quiere, pues. Bueno, pues él cuando llegaba del colegio, lo que quería era enseñarnos a su mamá y a mí lo que había aprendido. Por ejemplo, llegaba y me preguntaba, papá, ¿tú sabes por qué el carbono 14 sirve para identificar la edad de los restos arqueológicos y también geológicos? Pues yo no tenía ni idea. Pero entonces él me lo explicaba. Y por supuesto le daban ganas de ir a esa clase al día siguiente para seguir aprendiendo, porque resultaba para él placentero aprender, y era tan placentero que luego de que lo aprendía lo quería enseñar, ¿no? Una de las grandes cosas que tiene la pedagogía y la profesión docente es que yo estoy totalmente convencido, y probablemente algún día eso se demuestre con datos y bases científicas, que los que más aprenden cuando están en un aula de clase son los docentes. O sea, preparar una clase y dar una clase o dar una charla como esta hace que uno aprenda más que quienes nos están oyendo. Estoy totalmente convencido de eso. Y a este hijo mío, Diego, le daban ganas de ser profesor, porque al ser profesor él sentía ese placer de dominar el saber, ¿no? Y creo que es una cosa pues que hay que tener muy pendiente. Aquí está otro gran principio de la pedagogía. Hoy en día se habla mucho de que los conocimientos están en todas partes y no sé qué, sí, de acuerdo. Pero eso no elimina que la escuela no está para que el niño aprenda lo que se aprende en todas partes, ni siquiera lo que le enseña su familia. La escuela está para darle al niño, para enseñarle al niño lo que ni la naturaleza ni su familia le permiten aprender. La escuela está para darle al niño lo que su familia no le puede dar, lo que la naturaleza no le puede dar. No es para que sea lo mismo, no es para que dé lo mismo quedarse en su casa que ir a la escuela o a ir al monte y aprender. No. Por supuesto que hay muchas cosas que se aprenden fuera de la escuela y cada vez más. Eso nadie lo niega. Pero hay cosas que no se aprenden sino en la escuela. Y eso es muy importante. Eso es lo que justifica nuestra profesión de docentes, ¿no? Eso es lo que hace que la escuela sea necesaria, ¿no? Y es necesaria porque lo que se enseña ahí no se aprende en ninguna otra parte. Y lo tenemos que tener claro porque eso es así. Y son muchas las cosas que se enseñan en la escuela que no se aprenden sino en la escuela. Aun cuando no sea todo lo que se aprende aprendido en la escuela. Obviamente que no. La vida es toda una experiencia de aprendizaje permanente. Y es toda la vida, uno no cesa nunca de aprender, ni tampoco empezó a aprender por empezar a estudiar en la escuela. ¿No? Pero lo que se aprende en la escuela solo se aprende en la escuela. Y eso es una cosa que se nos puede olvidar, y además si nos confundimos con eso, se pierde pues mucho el sentido y la función y la misión de la escuela. Entonces, bueno, con respecto a ese tema, estos dos temas que estoy conversando ahorita, hay dos conceptos importantes. Uno es, aquí hay un error corrijo. Uno es el valor agregado educativo y otro es el capital cultural familiar. Vamos a verlo en una lámina. Aquí estamos viendo, por ejemplo, dos niños. Cada columna es un niño. En la columna de la izquierda tiene una predominancia de amarillo sobre el verde, y el rectángulo amarillo dice nivel educativo familiar, que también se puede llamar capital cultural familiar, que es lo que yo les decía, pues los bienes culturales que hay en la familia, y el verde dice valor agregado escolar. En el caso del niño de la izquierda, estamos hablando de una persona que pertenece a una familia cuya mamá y papá son probablemente universitarios, de buen nivel educativo, con buena cultura, han viajado, a lo mejor hablan otro idioma, tienen posibilidad de haberle dado ellos mismos ayuda con las tareas y con los estudios que mandaban los docentes de un día para otro, o para los exámenes, o si no, pagar clases particulares y escoger bien a ese profesor que iba a dar las clases particulares.
Y entonces, lo que explica que ese niño haya logrado el bachillerato, que son 11 años de escolaridad o más, es en gran medida ese nivel educativo familiar, y luego, pues, no, haber ido a un colegio bueno, un privado, en cualquier sitio de Caracas o de otra ciudad. Bueno, es la parte verde, que fue lo que le añadió la escuela a todo ese capital cultural que influyó mucho en que ese niño lograra lo que logró. Pero también hay una situación diferente, que es el niño que está a la derecha, en la columna de la derecha, donde vemos que el rectangulito horizontal que dice nivel educativo familiar es amarillo, es mucho más pequeño. Eso significa que esta es una persona, un niño que vive en una familia de bajo nivel educativo y de bajo nivel socioeconómico, pero también se graduó de bachiller y con el mismo nivel de aprendizaje, las mismas notas, las mismas calificaciones y el mismo saber que el niño de la izquierda. Pero ahí vemos que el nivel educativo familiar pudo aportar más bien poco al aprendizaje de ese niño. En cambio, el mérito de ese logro de ese niño está en la escuela. Y eso es lo que se llama el valor agregado escolar. Esto se mide, en las investigaciones científicas sobre este tema se mide. Los países que tienen, que son muchos, por ejemplo, una prueba estandarizada que para los niños de 15 años de edad o para bachillerato, tiene, bueno, unos promedios que nacionales, pero también los promedios son por quintil socioeconómico. Entonces, están pues los 5 quintiles, el 20% pobre, el 20% medio pobre, digamos, el 20% de clase media, el 20% de clase media media alta y el 20% de clase alta. Esos son los 5 quintiles. Vamos a suponer que trabajemos con el quintil 3, que es clase media. Entonces, el promedio sobre 1000 puntos de la clase media nacional es de 700 puntos. Pero encontramos escuelas que, perteneciendo también a ese quintil, tienen un promedio de puntaje en la misma prueba de sus estudiantes de 900 sobre 1000. Eso es el valor agregado escolar de esas escuelas que, perteneciendo al mismo nivel socioeconómico que las demás, logran que sus alumnos alcancen un mucho mejor nivel de aprendizaje. De eso es de lo que trata la escuela. La escuela trata de que lo que se aprende en la escuela le aporte mucho y sea más de lo que hubiera aprendido si se queda en su casa, ¿no? Eso es lo que es el valor agregado escolar. Eso mismo puede pasar con una escuela de clase alta. A lo mejor el promedio en una prueba de bachillerato nacional de un país, vamos a decir, para el quintil más rico, el 20% más rico, el quintil 5, vamos a poner sobre 1000 puntos, vamos a decir que sea 890. Vamos a suponer que ese es. Bueno, pero hay un grupo de escuelas que pertenece a ese nivel que saca 1000. Bueno, pues esas son escuelas con mucho mayor valor agregado por la diferencia que hay entre lo esperable, que es el promedio que sacan sus escuelas equivalentes, y lo que sacan ellos como promedio en su escuela. Eso es un tema súper importante que está relacionado con la equidad. Aquí está la diferencia entre igualdad y equidad. Si usted tiene distintos tamaños de niños y vamos a suponer que ellos están en un estadio viendo un juego de béisbol, pero tienen una fila adelante que la gente es grande, o en un cine y no pueden ver, vamos a poner un estadio de béisbol. Ajá, y entonces, bueno, déjenme darles a todos una cajita igual para que puedan ver mejor. Bueno, el más chiquito, pues, va a quedar peor, pues, porque le diste lo mismo a él que a los demás y va a seguir viendo menos que los demás. En cambio, si tenemos una perspectiva de equidad, pues le damos más al que menos tiene. En este caso es al que menos tamaño tiene, ¿no? Entonces, no es el mismo tamaño de caja, es decir, el aporte que le da a la sociedad a un niño que tiene un tamaño inferior a los demás, pues ya sea por edad o ya sea por otras razones, ¿no? Entonces, eso es de lo que trata la igualdad de oportunidades y el fin de la escuela. Es que le demos muchas más posibilidades de aprender a quien más necesidades de posibilidades de aprender tiene, más necesidad de oportunidades diferentes y más intensas. ¿Y para qué? Para que el resultado no sea dándole a todos lo mismo, que siga siendo más grande el que ya llegó más grande, ¿no? Sino que todos adquieran la misma posibilidad de ver, o sea, que todos tengan un resultado al final de sus estudios que no dependa de las condiciones de origen, o sea, del origen familiar, por ejemplo, ¿no? Es un tema absolutamente central en la pedagogía. Aquí viene un tema que yo creo que hay que subrayar muchísimo. La docencia es una profesión y las profesiones todas requieren una base científica. No todo lo que se hace en una profesión tiene que tener base científica, pero muchos sí. Imagínense ustedes que la medicina fuera totalmente especulativa como lo era hasta el siglo XIX, ¿no?
Por ejemplo, el prócer de la independencia norteamericana, George Washington, se murió porque lo desangraron, porque en esa época no había evidencia científica para la ciencia, no estaba desarrollada, y se creía que para poder sacar el mal que había en la sangre de ese señor, pues había que sacarle buena parte de la sangre. Bueno, lo sacaron, lo desangraron y se murió, ¿no? Bueno, ya no es así, ya las ciencias médicas han avanzado de tal manera que todo está basado en evidencia. Si no, no tendríamos la vacuna del COVID, ni la vacuna de la viruela, ni el sarampión, ni nada, ni tantas otras cosas como los antibióticos, la penicilina, que por mucho que se les critique, pues han sido un avance en términos de la salud mundial gigantesco para toda la humanidad, ¿no? Porque tiene una base científica, y así mismo es la ingeniería, y así podemos ver muchas una por una. La educación también necesita eso, y el corazón, lo que para la medicina es la anatomía, para la pedagogía, para la educación, mejor dicho, el corazón es la pedagogía y la didáctica. Esos son el meollo de lo que trata ser docente, dominar la pedagogía y la didáctica, pero con base científica. Lamentablemente, y lo digo no con gusto, sino con dolor y con preocupación, nuestros docentes, y no me refiero solamente a los de Venezuela, los de gran parte de los países de América Latina, pero también de Estados Unidos y hasta de Europa en algunos casos, están siendo formados en universidades que no tienen esto tan claro, y lo que enseñan es cosas que no tienen fundamento científico. Y les voy a decir uno solo, que está muy de moda, pero espero que me perdonen si les ofende que les diga esto, pero es la verdad. Está muy de moda hablar de estilos de aprendizaje como un método pedagógico innovador. Bueno, pues eso no tiene base científica, ninguna, de ningún tipo. No me voy a detener aquí a decir por qué. La literatura que muestra lo que estoy diciendo es muy abundante en todos los idiomas, ¿no? Pero es un problema. Las universidades agarran las modas, que si el cerebro triuno, que si la separación del cerebro derecho-izquierdo, que una cantidad de cosas, sin verificar que eso tenga efectivamente pruebas científicas para formar parte del bagaje de herramientas que como profesionales de la educación tenemos los docentes, ¿no? Pues no lo hacemos, y lamentablemente pues hay que tenerlo más. Y por eso es que pongo este otro grafiquito, que es que lo que está ahorita siendo central como base científica de la educación son esencialmente tres áreas, ¿no? La psicología cognitiva está en este momento aportando muchísimo, ya hace quizás unos 15 años que ha dado una revolución de Copérnico, pues un cambio radical en el enfoque, y ha trabajado en muchísimos más ensayos experimentales, con el método científico experimental, es decir, con método control, con grupo control, grupo experimental y grupo neutro, y con unas muestras randomizadas 100%, que randomizan hasta el docente que le toca a cada grupo. En fin, hay una sofisticación de los trabajos de la psicología cognitiva para ver cómo aprenden los niños y cuáles son los métodos de enseñanza que mejor funcionan para cómo aprenden los niños y los adultos también. Eso está funcionando con todo, que le ha dado a la psicología cognitiva una importancia central en la pedagogía. Y luego está la neurociencia aplicada, que también está ya determinado una cantidad de cosas de cómo se hacen las conexiones en el cerebro, por ejemplo, cuando se aprende a leer o cuando se aprende a escribir, ¿no? Y otras cosas, como cómo se aprenden las matemáticas. En fin, hay toda una serie de cosas que han aportado muchísimo, y de hecho pues hay ahora una cierta conexión que no la había hace pocos años entre la neurociencia aplicada a la educación y la psicología cognitiva, y eso está enriqueciendo enormemente la pedagogía. Yo tengo por acá un libro de unos neurocientíficos franceses que ya tiene unos libros que se llaman La escuela aclarada por la ciencia, y es una serie de descubrimientos neurocientíficos aplicables a la educación que los neurocientíficos que están dedicados a eso lo han tratado de transformar en una especie de guías metodológicas basadas en evidencia para las escuelas y para los docentes. Igual hay psicólogos cognitivos, como por ejemplo Héctor Ruiz Martín y algunos otros que han hecho unos libros formidables. De Héctor Ruiz se llama Cómo aprendemos, por ejemplo, y ahí hay, bueno, todo el libro está 100% fundamentado en pruebas científicas acerca de, por supuesto, cómo aprenden el cerebro humano, y particularmente el de los niños que están en situación de aprendizaje, y luego qué implicaciones eso tiene eso para la enseñanza, ¿no? Para cómo enseñar de manera que se pongan alineados
la forma de enseñar con la forma de aprender, que no es lo mismo. Una cosa es una teoría de aprendizaje y otra cosa es una teoría de enseñanza. Y un tercer elemento son los estudios de campo, que está esencialmente conformado por lo que empezó siendo un grupo de estudio que se sigue llamando en inglés Effective Schooling y Effective Teaching. También tengo un error de ortografía, ¿no? Que son los estudios sobre escuelas eficaces y sobre pedagogía eficaz, que están dando unos resultados muy, pero muy, muy interesantes y muy útiles a los docentes. Entonces, yo sí creo que aquí hay un tema fundamental. La profesión docente no puede funcionar sin bases científicas que fundamenten su saber hacer, pero además que formen parte de el bagaje cultural y crítico que tienen que tener para tomar las decisiones frente a las situaciones que se presentan en el aula. De manera que no la tomen por modas pedagógicas ni por intuiciones exclusivas, que por supuesto que hay un momento de intuición. El docente tiene que tener capacidad, libertad de escoger la herramienta que quiere. No es que hay una receta y él siguiendo esa receta ya no tiene más nada que hacer. No, eso no existe en educación. Una cosa que le funciona un día, al día siguiente funciona menos bien con otro grupo, y todo eso forma parte de la capacidad que tenga él de adaptarse y de seleccionar herramientas según las circunstancias que se le vaya presentando. Muchas veces a los mecánicos también les pasa eso. Tienen un carro que un día con una llave pudieron llegarle fácil al tornillo que tiene que aflojar para reparar tal cosa, pero otro día lo que tiene ese motor entre la llave y el tornillo es un poco diferente por cosas que le han pasado a ese carro antes, por otras reparaciones o por lo que sea, y entonces hay que buscar otras herramientas para reparar el mismo problema, ¿no? Entonces, eso mismo pues, puede pasar en educación. No hay una receta, no es que siempre la herramienta es esta. Es lo mismo que el bisturí del médico, ¿no? Existe un bisturí, por ejemplo, para apendicitis, a lo mejor, y para apendicitis para niños debe ser uno especial, pero no es el mismo que para, no sé, una operación que para reparar un hueso que tenga un traumatólogo o, quién sabe, un óvulo de corazón abierto. No, los bisturí son distintos y depende de la edad del niño, de la enfermedad que tenga, del lugar donde se opera y de quién sabe cuántas cosas más. Se escoge uno u otro, ¿no? La caja de herramientas. Entonces está la caja de herramientas que tiene que ser basada en evidencia, pero también tiene que haber la capacidad de decisión del docente por su formación y por su experiencia que lo lleve a seleccionar lo que mejor conviene en cada una de las circunstancias que tiene. Pero en ningún caso se puede hacer justamente caso omiso, y valga la redundancia, de las bases científicas de la educación que están en estas cosas. Cada una de estos tres elementos tiene infinidad de recursos y de artículos científicos que son muy, pero muy útiles y necesarios para los docentes. Eso no quiere decir que sean los docentes los que se lo tienen que leer, ni remotamente. Tiene que haber un sistema de divulgación científica que le llegue fácil a los docentes, porque el docente no es un investigador que tiene todo el tiempo del mundo para leerse cuanto artículo le caiga en la mano. Eso no puede ser. Entonces tiene que haber una selección, y eso hace falta en las universidades que lo hagan, que haga una selección pues de lo que se desprende de esos artículos y que le puede ser útil a los docentes. Pero también los docentes tienen que tener un dominio de lo que es una investigación científica en educación, para poder identificar cuando se les caiga un artículo o un libro encima, si ese libro tiene rigor científico o no lo tiene. ¿Por qué se necesita la escuela? Bueno, sobre esto, tanto los neurocientíficos como los de psicología cognitiva han digamos, simplificado en dos razones la respuesta a esa pregunta. Y es que hay dos tipos de conocimiento. Un conocimiento primario, que es aquel que nuestro cerebro no necesita aprender. Es un conocimiento que ya todo niño lo trae prácticamente en el cerebro. Y un conocimiento secundario, que es el que sí se necesita que uno se lo enseñe. Entonces, entre los ejemplos del conocimiento primario, por ejemplo, está el caminar. El niño no hay que decirle, pon el pie izquierdo delante del derecho, y antes de volver a soltar el izquierdo, volver a poner el derecho. No, el niño va en ensayo de error, porque trae una cantidad de experiencias previas en sus genes y en un espacio en el cerebro que está identificado ya por los neurocientíficos cuál es, de gatear a caminar, todo lo que es moverse y explorar, ¿no? Luego está el reconocer. Pues los niños reconocen a su familia, reconocen a su mamá, reconocen, hasta reconocen el miedo. Pues hay una serie de cosas que, el peligro, hay una serie, poco a poco, pues ellos van sin necesidad que enseñarles mucho,
aunque algunas cosas sí hay que enseñarles de peligro. Y hablar, por ejemplo, hablar y entender lo que te dicen en idioma materno, pues no es una cosa que haya que enseñar. Y explorar, salir por ahí. Un niñito se pierde rápidamente cuando está aprendiendo a gatear. La mamá lo tiene en el tobillo de ella y de repente se voltea y está en el cuarto abriendo todas las gavetas, ¿no? Eso es una capacidad de conocimiento primario que nuestro cerebro no necesita aprender. Pero el conocimiento secundario sí. Y entre los conocimientos que no estamos preparados para saber sin que nos lo enseñen, está leer y escribir. Eso es un tema muy, pero muy importante, porque ahorita hay una tendencia que dice, no, el niño aprende solo a leer, no, aprende solo a hablar y aprende solo a escribir, a entender lo que oye, lo que le hablan, pero no es leer. Aquí hay un tema que han estudiado mucho los neurocientíficos con los paleontólogos y toda esta gente, que es que el Homo sapiens empezó a generar los progresos que lo llevaron a lo que somos hoy, hace unos 100.000 años, y ahí uno de los elementos claves fue justamente el hablar, el comunicarse oralmente, poder expresarme, que otro me entienda y que el otro se exprese y yo también lo entienda. Eso no fue así todo el tiempo en los seres humanos, en los homo previos a los homo sapiens. El salto fue cuando se descubrió eso. También fue el fuego y otras cuestiones, el descubrimiento del fuego y el uso del fuego, pero esto fue elemental, fundamental, mejor dicho, que fue aprender a comunicarnos verbalmente. Pero el lenguaje escrito no tiene 100.000 años. Existe desde hace más o menos 6.000, pero generalizado, o sea que toda la población de un país o 90% aprenda a leer y escribir, eso no tiene ni siquiera 50 años, ¿no? Y todavía falta. No todo el mundo lo logra. De tal manera que, así como en el cerebro sí está una especie de mancha de la experiencia para hablar que facilita y se convierte el hablar en un conocimiento primario, eso no existe para el lenguaje escrito. Y por lo tanto es un aprendizaje que requiere más conexiones neuronales y que es necesario que se lo enseñen al niño. Y no se enseña tampoco de cualquier manera. Hay métodos con los que se aprende más rápido que con otros, ¿no? Y hay algunos métodos que hasta son perjudiciales si se enseñan. Todo esto es la base científica, por ejemplo, del aprendizaje de la lectura y la escritura. Lo mismo pasa con las matemáticas. Otra cosa que no se aprende si no te enseñan son los valores. Uno no aprende a ser honesto o a ser buena gente si lo que ve en su casa es otra cosa. Entonces, eso no es que viene la bondad o la maldad en el comportamiento humano, sino que es parte genético y parte ambiental, y por lo tanto lo que hace que una persona tenga determinados valores y no otros es la educación, es que te los enseñen. Y así con otras disciplinas como la historia, la física o incluso pues la informática, ¿no? Esas son cosas que se... Y por otro lado, pues está clarísimo que el conocimiento científico que se tiene hoy no se inventó el año pasado. Es producto de una acumulación de experiencias y de conocimientos de los investigadores que vienen, o sea, desde Galileo o antes hasta pues lo que tenemos hoy con la física cuántica de Einstein para acá. Entonces, el dominio de la astronomía que se tiene hoy, ¿no? Con las ondas electromagnéticas que hasta las podemos oír hoy en día, ¿no? Entonces, todo eso no fue que las ondas electromagnéticas se le ocurrió a un tipo hoy de... No, eso es producto de una acumulación y transmisión de conocimientos que hace que la generación siguiente no tenga que volver a aprender lo que ya la anterior aprendió, sino que parte de lo que es la generación, parte del momento o del producto del conocimiento de la generación anterior, y a partir de ese conocimiento que ya se tiene, se va al siguiente, en la siguiente generación. Y así es que se va aumentando el conocimiento. Y ese conocimiento lo tienes que enseñar, porque si lo tuvieras que aprender de cero cada vez, nunca se hubiera avanzado hasta los niveles que tenemos hoy de conocimiento, que bueno, la tecnología hoy es una muestra evidente, pues, de lo mucho que se ha avanzado. Pues el milagro que es Internet y la misma televisión y muchas otras cosas más que hoy en día nos parecen dadas por la naturaleza y no son para nada dadas por la naturaleza. Son producto de la acumulación y transmisión de conocimientos de una generación a la siguiente, ¿no? Eso es absolutamente central. Después tenemos qué es lo que es efectivamente la justicia educativa y la igualdad de oportunidades. Bueno, es que en cada aula y en cada escuela, todos, fíjense que está en amarillo la palabra todos, los alumnos adquieran con el mismo nivel, ¿qué cosa?
los valores de la sociedad, democrática, honesta, responsable, todo lo que necesitamos como el Estado de Derecho, de ciudadanía, todo eso, más los conocimientos, más la competencia, como ya lo vimos antes. Pero eso, la palabra clave aquí es todos. Eso es lo que hace que efectivamente estemos brindando igualdad de oportunidades independientemente de las diferencias individuales. Entonces, aquí pues nos podemos con esta pregunta, ¿no? Y qué es lo que hace que buena parte de lo que quería explicarles hoy, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Un buen currículum o un buen docente? Bueno, uno puede tener un currículo hecho por los expertos más sabios de la humanidad. El currículo perfecto, pero si el docente no sabe dar clase, no sirve para nada. Lo contrario puede pasar. Un buen docente con dominio de su materia puede prescindir del currículo y hacer que los niños aprendan mucho. De tal manera que la clave esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje está en la enseñanza, está en el docente, está que el niño tenga delante de sí un buen docente. Eso no es una idea especulativa, hace falta siempre buenos docentes, y hay un informe pues muy interesante que se llamó el informe, lo elaboró esta consultora internacional que se llama McKinsey, que una de sus conclusiones cuando estudiaron los sistemas educativos más eficaces del mundo fue esta: la calidad de un sistema educativo tiene como techo la calidad de sus docentes. Y por eso es muy importante que el docente sea formado en las pedagogías que mejor funcionan. Lo puedo poner aquí en otras palabras: la principal condición para el aprendizaje es la enseñanza, y esa responsabilidad es del docente, es decir, que haya una buena enseñanza es responsabilidad del docente. Ahora, no es culpa del docente que él no tenga las condiciones para enseñar bien, es responsabilidad de las universidades que lo formaron. Entonces, ¿qué cosas sirven para eso? Bueno, para brindar la mejor instrucción posible, es decir, para ser un buen docente, los docentes tienen que conocer los métodos eficaces comprobados científicamente para enseñar a leer y escribir, para enseñar fracciones y porcentajes, por ejemplo. También tienen que tener métodos didácticos eficaces para la disciplina, para el control del grupo, porque esto no es una tontería. Eso de que el niño, todo esté centrado en el niño no quiere decir que el niño pueda hacer lo que le dé la gana y que sea falta de respeto en el aula, o que no, o que sea un hacedor de acoso, un acosador de sus compañeros, etcétera. Y también, pues, una cosa muy importante, métodos eficaces para evaluar y para usar la retroalimentación. Entonces, bueno, hay otros temas sobre los cuales es importante tener claro qué es lo que hace un buen docente, ¿no? Los buenos docentes, ¿qué es lo que necesitan para lograr que todos los alumnos aprendan? Así, grosso modo, y esto está basado en unos estudios que hizo Benjamin Schulman, que es uno de los grandes clásicos de lo que tiene que saber un docente, de los estudios acerca de lo que tiene que saber un docente para poder ser un buen docente. Es conocimiento disciplinar de la materia que da, cualquiera que sea esa materia, matemática, arte, historia, física, biología, literatura, y luego el conocimiento pedagógico, cómo es motivar, la pedagogía específica de cómo enseñar cada materia, cómo lograr educación y disciplina, cómo evaluar, y por ejemplo, cómo enseñar a leer en el caso específico de esto. Digamos, eso entonces es, grosso modo, lo que está dentro de la esencia de nuestra profesión. Sin embargo, la situación actual, que es que la docencia se ha tenido que ejercer fuera del aula por la pandemia, ha generado algunas circunstancias a las cuales me voy a referir como última parte de esta charla. Entonces, bueno, todos sabemos que hemos tenido que los modelos actuales que se están usando para trabajar en educación como docentes es, bueno, el presencial, que estuvo cerrado pues prácticamente durante, bueno, no sé si año y medio, casi 2 años, el virtual, y ahora pues el híbrido. Bueno, ¿qué hay sobre esto? Lo primero, bueno, es que nada sustituye a lo presencial. El aula es un espacio necesario, y más necesario mientras más chiquito el niño. Pero es decir, por ejemplo, ya vamos a hablar en lo virtual con quién ha funcionado mejor, pero se han hecho estudios, me han llegado 2 de ellos muy bien hechos, y uno que todavía no he terminado de evaluar, uno en Holanda y otro en Brasil, con una metodología realmente rigurosa, que han estudiado cómo fue el aprendizaje virtual con respecto al presencial en condiciones óptimas. Es decir, en una población de alumnos que estaban en escuelas
que tenían conexión a Internet buena en las escuelas, cuyos docentes tenían conexión a Internet buena en su aula y también un buen equipo de una buena laptop, por ejemplo, o una buena computadora y todos los elementos necesarios, buen Internet. Y también cada uno de los alumnos tenía en su casa una computadora para él solo y también una buena conexión a Internet. Esas son las condiciones ideales de la educación virtual. En esas condiciones virtuales ideales, la pérdida de aprendizaje de los mismos muchachos con respecto a cuando iban a clases presenciales, estamos hablando de niños de entre primero y tercer año de bachillerato, y después se hizo una con unos niños más pequeños y todavía fue peor la cosa, fue de 89%. Es decir, se perdió enorme cantidad de aprendizaje, se retrocedió en muchas áreas, a pesar de que eran buenos docentes, con buena conexión virtual, con condiciones ideales de acceso a Internet y acceso a equipos individuales de cada uno de los alumnos y cada uno de los docentes. De manera que lo virtual tuvo muchísimas ventajas, como dije antes, desde el punto de vista de que los docentes aprendimos todo lo que existe en el mundo virtual para enseñar y para dar clases, pero no se ha podido ni remotamente igualar la eficacia de lo virtual a la eficacia de lo presencial. Y el híbrido, pues eso es una cosa totalmente novedosa, que a pesar de que hay mucha gente que habla de eso como si supiera mucho, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo. Todos sabemos todas las dificultades prácticas que eso tiene, de dar clase al mismo tiempo a la computadora para los que están conectados en sus casas y a los que están en el aula, al mismo tiempo, simultáneamente. ¿Qué implicaciones tiene eso para dónde se pone la cámara, por dónde camina el profesor, qué tipo de micrófono tiene que tener? Una cantidad de cosas que no se resuelven tan fácil y que todavía no hay, yo creo que una lección aprendida que nos pueda decir, bueno, la solución es esta, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema, pero lo que sí aquí no hay absolutamente ninguna duda es que nada compite con la presencialidad. Y no solamente en términos de estos resultados que les acabo de describir, sino también en términos de qué es la presencialidad desde el punto de vista cualitativo. El encuentro del niño con personas que no son su papá y su mamá, su primo y su tío, que tiene acceso en su casa, y que sí se logra en la escuela, que es encontrarse a otros niños que no conocería si no existiera la escuela, y algunos de ellos diferentes, no solamente diferencia de edad, de sexo, sino diferente de estilo familiar, de costumbres de culinaria, en fin, todo tipo de color de piel, en fin, toda una cantidad de diferencias. Ese encuentro es un momento importantísimo de integración social que solo sucede en la escuela. Si no existiera la escuela, cada quien se quedaría en su urbanización, en la esquina de su casa, yendo a los cumpleaños familiares de los amiguitos más cercanos y al club y al otro, y no conocería más nadie. Los mejores sistemas educativos son aquellos en donde la escuela es un encuentro de integración social, donde un conserje de un edificio se encuentra con el dueño de la Mercedes-Benz, ¿no? En el mismo salón de clase, presencialmente. Ese encuentro de lo diferente, o donde un marroquí musulmán que habla árabe se encuentra con un protestante gringo que habla inglés. Ese encuentro de los niños solo sucede en lugares como la escuela y son indispensables para la socialización en el sentido de el conocimiento de lo diferente y de la tolerancia ante lo diverso, el respeto al otro, para decirlo en muy pocas palabras. Entonces creo que es un tema que tenemos que considerar muchísimo. Y por último, quería decirles esto, no es el último, tengo una cosa más que decir, que es que la pedagogía es más importante que la tecnología. Un buen docente, independientemente de que trabaje de manera virtual o de manera presencial, lo es si tiene dominio de las herramientas que se necesitan para cada situación específica y circunstancia a la que se ve enfrentado todos los días. Si él no tiene esas herramientas, por mucha tecnología que tenga, por mucha conexión a Internet, por mucho Kahoot y por mucho de lo que ustedes quieran que exista, no va a dar una buena clase. De manera que lo que es importante es que el docente domine esencialmente el corazón de su carrera y de su profesión, que es la pedagogía, y luego entonces aumente sus posibilidades de acceso a herramientas gracias a la tecnología. Voy a terminar con una cosa con la que quizás está un poquito fuera de tono, pero no puedo evitar. Está muy de moda que
el niño es el centro de aprendizaje y entonces está todo el tiempo diciéndose que el niño tiene que estar siempre jugando y que lo que más le gusta es jugar y que, bueno, por eso que tiene que estar divertido en el aula. Bueno, Gregorio Luria escribió un libro cuyo título es el que aparece acá. La escuela no es un parque de diversiones. Por supuesto que el niño tiene que querer ir a la escuela más que querer ir al parque algunas veces, porque, o que quedarse en su casa, porque la escuela tiene que ser un sitio que la atrae, que le gusta, pero no forzosamente porque ahí lo único que se hace es divertirse, sino porque lo que se hace ahí le interesa. Que lo que está pasando allí lo motive, le genere un tipo de satisfacción que no es solo la satisfacción que produce un juego, sino la satisfacción de acceder al saber, de acceder al conocimiento, de haber aprendido, como les dije anteriormente. No hay nada más importante en la pedagogía que lograr que los alumnos encuentren placer en aprender. Muchas gracias. Bueno, de verdad muchísimas gracias, doctor Mariano, por su ponencia. Sin duda, nos da bastantes cosas que pensar. Bueno, cómo entender el oficio docente, cómo entender la labor educativa, cómo entender estos cambios, cómo proyectarnos para el futuro y cómo hacernos cada vez más partes del mundo, ¿no? Y cómo hacer que nuestros muchachos, nuestros alumnos sean, de hecho, parte también activa y viva de ese mundo, de verdad. Muchísimas gracias. En el chat hay un par de comentarios. El primero es de la profesora Sandra Leal, que dice: quisiera tener 2 o 3 referencias de autores, de expertos sobre temas de neurociencia en educación, que por favor los vuelva a mencionar. Profe, tiene el micrófono apagado. Ok, uno es muy interesante, es en español y escribe en español, se llama Héctor Ruiz Martín. Y uno de los libros más interesantes, pero no es el único, se llama ¿Cómo aprendemos? Sería el que yo más recomendaría para docentes y futuros docentes. Un segundo, él es psicólogo cognitivo, un neurocientífico que escribe en francés y en inglés, pero está casi toda su obra traducida al español y muy disponibles sus libros en Amazon, por ejemplo. Se llama Stanislas Dehaene. Ese lo voy a escribir en el chat porque es más difícil de entender el nombre. Stanislas Dehaene. Él tiene un libro que se llama La ciencia, a ver, aquí lo tengo delante de mí. La ciencia iluminada, no, la escuela iluminada por la ciencia, y otro que tiene el título al revés, que es La ciencia y su aporte a la escuela, algo así, Stanislas Dehaene. Esos 2 libros son sensacionales, valen muchísimo la pena leerlos, y si yo pudiera, yo pondría esos 2 más un tercero como obligatoria lectura para todo docente en formación, ¿no? O sea, para los estudiantes de las escuelas de educación, ¿no? Hay uno que está en inglés, yo no entiendo por qué no lo han traducido. Voy a poner el nombre de los autores: Daniel Muis y ¿cómo que se llama el otro? Ay, se me fue. Pero él se llama Effective Teaching. Es de 2011, el libro se me fue. ¿Cómo es que se llama? Que tengo que preguntarle a mi esposa. ¿El compañero de Daniel Muis? ¿Ah? Effective Teaching, le pongo, ya les voy a poner cuando me acuerde el nombre del otro. Ellos pertenecen a esa tercera onda. Yo les había dicho psicología cognitiva, neurociencia educativa y Effective Teaching. Y estos son los 2 autores más importantes de esa área. Yo no entiendo, honestamente no entiendo cómo este libro no ha sido traducido, porque además es un libro que está hecho para universitarios. Tiene preguntas al final sobre qué se aprendió en el capítulo. Está súper bien hecho, ¿no?
ay, ¿cómo que se llama? Dios mío, un tipo con el que yo he compartido muchas veces en eventos, así, David Reynolds, me salvó mi esposa, David, que me sopló, Reynolds, no escribirlo bien. Si ustedes tienen posibilidad de acceder a ese libro, no lo perdonen. Ahí está. Ahí está. Daniel Muiz y David Reynolds. Ambos tienen otras obras, pero este que se llama Effective Teaching está hecho para estudiantes universitarios y tiene todos los capítulos están basados en evidencia científica sobre todos los temas. Incluyen clima de aula, disciplina, enseñanza de matemáticas, qué cosa sirve y qué cosa no sirve del constructivismo. Todo lo que ustedes se pueden imaginar para ser un buen docente está en ese libro y además con una bibliografía muy amplia, muy interesante. Bueno, ellos son unos investigadores de esta área de hace muchos años. Ellos fueron los fundadores de una cosa a la que yo pude pertenecer en una época que se llama International Congress for School Effectiveness and Improvement, ICSEI, que tenía un congreso anual y ellos generalmente eran los organizadores. Ahora ya ellos son una generación que, a pesar de que son más jóvenes que yo, ya fue sustituida por otra gente, pero ahí estaba Linda Harling también, que es una persona muy prolija en estos temas de lo que es necesario. Y bueno, y el papadito de todo lo que dicen que es lo que tienen que aprender los docentes, se llama Benjamin Schulman. Y otro investigador de altísima nivel sobre esto es, ahorita no me acuerdo el nombre de pila, pero es el apellido Rosenshein, Barack Rosenshein, como Barack, el presidente de los Estados Unidos. Googleen estos señores que les estoy poniendo yo aquí y van a ver que van a encontrar una cantidad de cosas muy interesantes sobre todos los temas que hemos venido hablando aquí. Buenísimo, profesor. De verdad, muchísimas gracias por estos datos. Sobre todo gracias a tu señora por recordárselo. Hay otro par de preguntas que hace la profesora María Asunta Chipolone. Dice, en su opinión, estas son dos preguntas, ¿ok? La primera, en su opinión, ¿cómo afectan las redes sociales los procesos de aprendizaje en los jóvenes? Y la segunda es, si nada sustituye la presencialidad, entonces, ¿cómo evaluar los resultados de 2 años de pandemia? La primera es facilito de contestar. La primera, y voy a empezar por ahí. Lo de las redes sociales lo dejo para contestarlo de segundo. Esto está siendo evaluado, ha sido evaluado ya. Hay países en donde se aplicaron pruebas antes de la pandemia, en todos los grados, y una prueba muy bien elaborada. Esto me refiero a países, Inglaterra, Brasil, Chile, Holanda, España, antes de la pandemia, y tienes los resultados de un año escolar de aprendizaje sin pandemia, es decir, presencial 100%, y tenemos hoy los resultados ya de muchos de esos mismos países que ya como empezaron clases presenciales desde más o menos el mes de junio o septiembre, dependiendo del país, algunos desde mayo, pues también han podido algunos investigadores aplicar esas mismas pruebas a los mismos niños un año o año y medio después en plena pandemia. Y los resultados, como les dije, pues la palabra que utilizan las Naciones Unidas es catastróficos. Son resultados catastróficos. Son una pérdida dificilísima de recuperar. Y además han tenido como consecuencia exacerbar las desigualdades sociales, es decir, la brecha entre el nivel de aprendizaje de los más pobres con respecto al nivel de aprendizaje de los menos pobres, ¿no? Entonces eso es una cosa terrible para la humanidad. No es solamente en los países de América Latina, eso también en Europa y en Estados Unidos ha aumentado la brecha digital y ha aumentado la brecha también de desigualdades educativas. Sobre eso no hay ninguna duda, pues, o sea, estamos frente a una catástrofe educativa gigantesca. Los informes de UNICEF y de otros mecanismos del BID y del Banco Mundial, por ejemplo, son realmente alarmantes sobre estos temas. Hay una pobreza de aprendizaje que se ha incrementado y hay el concepto de pobreza de aprendizaje que ya existía pocos años antes de la pandemia, y hoy en día pues la pobreza de aprendizaje es lo que prevalece. Con respecto a las redes sociales, bueno, hay siempre una cosa, yo digo siempre una cosa muy clara, lo que aprenden las personas en general, los niños en particular, proviene de dos grandes instancias. Una es la socialización
y otra es la educación formal. La educación formal es lo que se enseña en la escuela. Está en el currículum, es intencional, es una educación intencional. La sociedad decide que en la escuela se aprenda tales y cuales materias, tales y cuales valores y tenga tales y cuales actividades. Eso lo decide la sociedad, no solamente el mundo educativo, no solo los docentes metidos en su aula, lo deciden los ingenieros. La elaboración de un currículo pues tiene una serie de elementos que pasan también por lo político y por lo ideológico, muchas veces hasta por lo religioso. Pero eso no lo decide el aula, eso es una encomienda que se le da desde la sociedad hacia el sistema educativo, hacia la escuela y hacia los docentes. Otra es la socialización, que es la educación no intencional. Es lo que el niño aprende sin que nadie se proponga que él aprenda. Antes de que existieran las redes sociales, eso sucedía. Eso lo aprendía él en su casa. Pues un papá no le dice a su hijo, mira, yo quiero que tú seas racista y que odies a los negros. No, generalmente no. Es por conductas vistas en su casa o machistas, por ejemplo. Las abuelas solían decir a los nietos, los niños no lloran, los niños no entran en la cocina, las niñas no sé cuánto. Eso es lo que oye el niño. La mamá no tiene la intención de que ese niño sea machista, pero con todo lo que se habla en la casa, eso se llama socialización. Y lo que oyen también en la calle con los amiguitos, en la medida que van creciendo, van oyendo más cosas, eso es socialización. Eso ahora tiene se disparó la socialización, la educación no intencional se disparó con las redes sociales, porque ahora, bueno, a través de mil cosas, desde Twitter hasta el Instagram, o los videos de TikTok, qué sé yo, qué más cosas, Facebook, pasa una enorme cantidad de información, tanto falsa como verdadera, que es dificilísima de discriminar, pero que forma parte de lo que el niño está recibiendo como información y como posibilidad de conocimiento que se aprende, ¿no? Entonces, eso está pasando. Eso, digamos, que le da a la escuela una responsabilidad mucho mayor, porque la gente dice, no, pero ¿para qué aprender si todo lo está aprendiendo en las redes sociales? No, es todo lo contrario. En la escuela se tiene que aprender a discriminar, y eso es una cosa que antes no había que hacer, entre lo que el niño recibe en las redes sociales, que es verdadero, lo que es falso, lo que es moralmente aceptable, lo que es moralmente inaceptable, por ejemplo, por decir solamente dos parámetros, ¿no? De veracidad y de validez moral, ¿no? Pero hay muchos otros criterios con los que se puede aplicar. Ese trabajo hay que hacerlo, porque los niños están permanentemente bombardeados por el WhatsApp. Nosotros también, a nosotros nos llegan cantidad de cadenas de WhatsApp sobre cosas nada comprobadas, desde movimientos antivacunas hasta cosas totalmente inmorales. Entonces, eso nos ha obligado a nosotros a tener que apelar a mecanismos de verificación de la verdad de estas cosas, ¿no? Eso va a ser una competencia nueva que se va a requerir que se haga en la escuela. Y los docentes no están formados para eso, porque ellos mismos todavía no saben discriminar entre, por ejemplo, lo verdadero y lo no verdadero que viene por las vías de las redes sociales. Entonces, más que una solución, yo lo que tengo es un reto sobre esto. Creo que es un tema sobre el cual van a venir muchas más compromisos y responsabilidades de los docentes que requieren que las universidades y las otras instancias de capacitación se monten en eso para ayudar a los docentes a hacer ese trabajo. Buenísimo, profesor, de verdad muchísimas gracias nuevamente por sus comentarios tan acertados, y como dice, este reto que deja al final sin duda es importantísimo para nosotros en cualquiera de las latitudes en donde esté un profesor. Bueno, está pegado al mundo y es su responsabilidad hacer que los muchachos entren pues en la realidad total, ¿no? Como dice Jung. Ahora, bueno, ya terminamos acá la parte de las preguntas. Le damos la palabra al profesor Alexander Ronzolin. Sí, bueno, profesor, un placer tenerlo con nosotros. De verdad que esta lección creo que va a dar para mucho durante el año académico. De hecho, nuestras lecciones son para eso, para seguir profundizando, para indicar algunos hitos dentro de lo que va a ser nuestro ejercicio, además de este año que, bueno, será una completa novedad, ¿no? Podemos tener temor, pero la realidad es que nos toca abordar esta realidad con el cariño, con el amor, con la rigurosidad que usted comentaba y con el deseo de que lo que hagamos, pues bueno,
sea para bien. Ustedes decían en una charla, creo que en una de las conversaciones que tuvimos, nadie tiene malas intenciones. O sea, inicialmente uno desea hacer el bien, y en este sentido, creo que tenemos una oportunidad y un reto, que son palabras que se han permanentemente señalado a lo largo de su presentación y que serán parte de nuestro camino este año. Entonces, dentro de lo que usted nos ha dicho, el tema de la igualdad de oportunidades, y yo diría del temor que a veces nos detiene frente al asumir palabras como tradición, es decir, ese transmitir ese bagaje cultural que tenemos, la autoridad, es decir, esa persona que nos quiere bien, que nos hace crecer y que es nuestro punto de referencia. Y bueno, es una de esas palabras, digamos, tabú últimamente, y de conocimiento, de verdad, de esa rigurosidad de la que nos ha hablado. Tenemos que tomarnos en serio desde todo punto de vista lo que hacemos diariamente en el aula y lo que hacemos como educadores en líneas generales, y entender, como usted bien dice, que el corazón de la educación es el docente. Para eso estamos aquí. El valor que tenemos dentro de la sociedad es esencial. Tenemos una gran responsabilidad y, bueno, muy agradecida con usted y con todas las personas que nos acompañan el día de hoy, los profesores, autoridades. Está con nosotros la profesora María Eugenia Arias, vicerrectora académica de la universidad, y bueno, por supuesto, desde la Facultad de Ciencias de la Educación estamos siempre a la orden y esperamos continuar este camino con la certeza de que es para nuestro bien, es para el bien de nuestros estudiantes, es para el bien de los contextos en los que nos movemos y de la sociedad en general. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo soy el que agradezco que me hayan invitado para una sesión con estas características. La verdad es que me he sentido muy bien y espero pues haber cumplido con lo que se esperaba. Y cuando quieran podemos volvernos a comunicar. Gracias, Alexandra, por cierto, que bueno, estuvimos en comunicación para hacer realidad esto que estamos haciendo hoy. Muchas gracias, Alexandra. Gracias a usted. Una gran amistad que se volverá amistad operativa, es decir, para lo concreto de nuestra vida, de la vida de la facultad. Muchas gracias. Con mucho gusto, sí, señor. Sí, muchísimas gracias, doctor Herrera, y bueno, a los asistentes. La verdad fue un momento muy grato y de aprendizaje. Siempre estamos aprendiendo como docentes y como seres humanos. Le agradecemos encarecidamente al doctor Herrera su presencia en esta charla, y evidentemente a todas las autoridades, la vicerrectora María Eugenia, la profesora Wendy, muchos profesores aquí, mucha gente, la profesora Sandra, muchos aprendiendo y renovando conocimiento, y también veo a algunos estudiantes, también se les agradece mucho. Que sepan que esta lección en unos días, después de que se hagan detalles técnicos, va a estar en el canal de YouTube de UMA TV, disponible para cualquiera que quiera verla, y bueno, para enriquecer siempre el conocimiento, que es lo que estamos tratando de hacer como docentes. Bueno, no queda más que despedirnos. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Agradecemos a la Universidad de Monte Ávila, nuevamente al doctor Mario Herrera. Muchísimas gracias de verdad por su presencia y por su conocimiento. Y bueno, me despido. Hasta luego, que tengan una feliz tarde y esperamos vernos en un próximo evento. Hasta luego, hasta la próxima. Chao. Hasta luego.